Participen de esta novena y aquellos que desearían hacerlo y no pueden venir, para que hayan muchos frutos espirituales. Y hoy nos toca hablar de la Virgen. Qué hermoso es hablar de la Virgen, porque es hablar de la propia Madre. Y uno se pregunta, ¿quién es esta mujer que es invocada y ha sido invocada tantas veces por los más rudos soldados durante la guerra y durante siglos, y se lo sigue haciendo hoy, y por los niños más pequeños? ¿Y quién es esta que después de 2000 años es recordada y se mantiene viva en la iglesia? ¿Quién es esta mujer? Muy grande debe ser, para que no habiéndola conocido personalmente de vista, esté siempre viva y presente entre nosotros. Por eso la Santísima Virgen es como un gran misterio que nunca vamos a terminar de conocerlo y de sondearlo. ¿Cómo estando tan lejos está tan cerca? ¿Cómo es tan desconocida por nosotros? Porque estamos a 2000 años de distancia. ¿Y qué noticias tenemos de las personas de 2000 años atrás? Y sin embargo, en cierta manera tan conocido, tan próxima a todos nosotros. Hoy se habla tanto de la liberación de la mujer. Las asociaciones feministas pululan por todos lados y en ninguna de ellas he visto ninguna referencia a esta, que yo diría es la más grande mujer que ha habido en la historia. Y uno se pregunta, ¿quién es esta? Vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido por su vida, porque a veces tenemos de la Virgen y hay que ir mejorando cada vez el conocimiento y el trato con ella, hay que irlo purificando. Tal vez tenemos muchas veces un conocimiento demasiado, yo diría, tomado a veces de las imágenes y demasiado lejano de lo que es una persona humana. La Virgen fue plenamente humana, yo diría la más humana de todas, o en otras palabras, la más mujer de las mujeres. San José, cuando se lo va a definir en la Escritura, este hombre que pasa tan desapercibido y tan importante, dice dos palabras, ahí está todo San José, dos palabras: varón justo. Justo significa, en términos de Escritura, santo. Y de la Virgen yo diría algo parecido: mujer santa. Ahí están los dos elementos, mujer, en todo el sentido de la palabra. No fue ángel la Virgen, no fue ángel, es de carne y hueso como nosotros, plenamente persona humana y santa. Dos cosas que no se contraponen. Lo segundo viene a elevar lo primero extraordinariamente, de manera que a la mujer la hace más mujer, al varón lo hace más varón. Fíjense que el mundo dice lo contrario, que la vida cristiana auténtica dice a la mujer la hace menos mujer. El mundo dice lo contrario. Y al varón, el mundo dice, es más varón a medida que se aleja de las cosas de Dios. Es como si lo desnaturalizara. Es la gran acusación del mundo, es la gran mentira del mundo. La mujer, cuanto más tiene desarrolladas sus virtudes y su gracia, es más mujer, en el pleno sentido de la palabra. Y el varón, más varón. El joven, más auténticamente joven. Por eso los cristianos no tenemos complejo ante nada. Y hay que sentir orgullo de esta mujer, orgullo de esta madre. Vamos a ver dos o tres rasgos. En la Escritura una vez, una palabrita, miren, tantas cosas habrán hablado de esta mujer. Una vez, y una madre tiene que haber sido, porque si no, no nos hubiera dado cuenta, tuvo una intuición genial. Lo vio a Cristo, vio a Cristo que era el boom de Israel, algo que sorprendió a todo el mundo, y una mujer una vez gritó: bendito el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pensó en su madre. Muy bien pensado. Debe haber sido una madre, porque ha pensado, un hijo así debe haber tenido una gran madre. El primer elogio público de la Virgen que se hace aquí en la tierra por otra persona. Vamos a ver quién es esta mujer, porque a veces tenemos una impresión demasiado angélica de ella y poco humana. Vamos a ver algunos rasgos. Por ejemplo, hoy enseña la psicología que una persona madura, hoy que hay tanta inmadurez, una persona madura es una persona capaz de ver y asumir responsabilidades y cumplirlas. Eso es signo de madurez. Es un irresponsable, uno dice, de un joven. Es una persona inmadura. No se toma nada en serio. Las cosas serias se las toma en broma. Y capaz de asumir grandes responsabilidades y enfrentarlas. Bueno, vamos a ver la Virgen. Según la tradición, a los 14 o 15 años fue la anunciación y la maternidad. Y a los 14 o 15 años
ella había hecho voto con San José de perpetua castidad. Fíjense si no exige madurez eso. Exige muchísimas cosas. ¿Cuántas chicas hoy a los 16, 17, 18, 20 se preguntan sobre el sentido de su vida y dan vueltas y no saben ni para qué viven, ni para qué están hechas, ni qué cosa estudiar, ni si tienen vocación o no tienen vocación, esto, lo otro? Buenas chicas, digo. La Virgen a los 15 años ya tenía perfectamente claro el sentido de su vida. Eso es madurez. Si le hubiéramos hecho un test a la Virgen, hubiera sido la sorpresa de los psicólogos. Mujer, a los 15 años. Tener esa claridad. No solamente eso, la maternidad, imagínense todo del Espíritu Santo. Fíjense el diálogo de ella con el ángel. Qué fluidez, y realmente es un encanto. Se les parece un ángel. Cualquiera de nosotros se muere quedaría tartamudeando. Los más antiguos escritores eclesiásticos hablan de que cuando la caridad, cuando el trato con Dios por la oración está maduro, ha crecido y se ha desarrollado, llaman con una palabra a esa familiaridad que se adquiere con Dios. La llaman, es un término raro, pero no importa, se llama parresía. Dicen, los más grandes santos, pero esto exige años de madurez, están hablando los monjes, los grandes monjes, los más grandes santos de la antigüedad, aparece esa familiaridad con Dios. El diálogo, esas son 3 frasecitas, el diálogo de la Virgen con el ángel, que venía de parte de Dios, está bien claro eso. Fíjense esa familiaridad con un representante de Dios. ¿Cómo podrá hacer esto si no conozco varón, etcétera, etcétera? Hágase en mí según tu palabra. Fíjense, miren qué interesa. Capacidad de decidir. Ay, no más, no dijo, bueno, lo voy a pensar, a ver, tengo que preguntar, me deja consternada esto. Fíjense qué capacidad de decisión, qué fluidez del diálogo, trato familiar con Dios. Ya era realmente madura psicológica y espiritualmente. Le era familiar el trato con Dios, a los 14 o 15 años. Y viene la maternidad, y uno dice, bueno, momentos de gozo, los ángeles la llevan para aquí, para allá, vive entre nubes, nada de eso. La virtud, enseña el cristianismo, la virtud es, la palabra misma significa, y tiene el mismo origen que la palabra varón, significa vigor, capacidad, fuerza, ¿para qué? Para obrar bien. Todas las obras buenas cuestan. La virtud, y hay un montón de virtudes, son más de 50, es ese vigor del alma para obrar bien. Todas las obras buenas. ¿Cómo nos cuesta obrar bien? Si fuéramos más virtuosos nos costaría menos. Aquí aparecen desplegados en las pruebas a la Virgen las virtudes extraordinarias de ella. Estaban como escondidas. Es como un alajero la Virgen, como una que esconde una joya. Pero por ahí Dios nos las dejó ver, destello de esa joya. Ahí está, el diálogo con el ángel. Viene la maternidad y uno diría, bueno, todo rodeado de momentos de gozo, fáciles, todo lleno de milagros, puros milagros para abreviarle dificultades. Todo lo contrario. Dios no pensaba así. Pruebas. Apenas embarazada, su prima Santa Isabel también, ella está más adelantada, van a llegar los momentos del parto, con premura, dice. Se enteró de lo de Santa Isabel, se olvidó de ella. No empezó ahora que todo el mundo la sirva, que la rodee porque ella está embarazada y es del Espíritu Santo y que todo el mundo la rodee. Cuidado, es todo lo contrario. Fue a ayudar a su prima Santa Isabel y al parto. No era una mujer inútil la Virgen. Sabía hacer las cosas de la casa tan bien que fue a ayudar, no fue a hacer una carga de Santa Isabel. Fue de partera. Y a hacer los trabajos de la casa que Santa Isabel no podría con las cuestiones del parto de ella. Fue de ama de casa, fue de partera. Más de 10 días de viaje. ¿Qué mujer? Tenía 15 años. Cualquier mujer que sabe lo que son los trabajos de la casa, lo que sabe lo que es un parto sin clínicas y todos los médicos y ahora y adelanto de la ciencia, verá lo que fue la Virgen. Se olvidó de sí misma. No pensaba que todo el mundo tenía que servirla. Y llega el momento del parto de ella. Isabel tuvo ayuda y ella a una cueva. San José no cuenta la Escritura más que la presencia de San José. Tuvo que arreglárselas casi sola, olvidada de todos. Y ella se quejó, se rebeló contra Dios. ¿Cuántas veces las más pequeñas pruebas? Yo tengo derecho, ¿por qué Dios me trata así? Yo he ido a misa los domingos, esto, lo otro. De adentro nos nace todo eso. Ella
callada, asumió sus responsabilidades en la maternidad. ¿Quién era ella? ¿A quién iba a tener? Y todo, la misión grandiosa, y sin embargo, podría haber reclamado a Dios, no es justo. El rey de toda la creación va a nacer en estas condiciones. Como ella supo descubrir, fíjense, qué capacidad para descubrir la voluntad de Dios en el edicto del César. Hizo ese viaje ya grávida, próxima a dar a luz, y lo hizo. ¿Qué capacidad de visión, de palpar y de descubrir la voluntad de Dios, aunque fuese difícil, de enfrentarla? Qué claridad, qué lucidez en sus decisiones, qué capacidad de decidir. Qué mujer la Virgen. Cuando se pierde Jesús en el templo, te buscamos con angustia. Qué delicadeza. No es un reto. ¿Por qué nos has hecho esto? Es una pregunta, como al ángel, ¿cómo será esto? No es una mujer tonta, que no entiende nada y obra ciegamente. Pregunta a Dios. No es la pregunta de Zacarías. Mi mujer ya es anciana. Ahí sí Dios se molesta. Es una pregunta dudando y queda mudo. La Virgen no pregunta dudando, pregunta investigando, pregunta profundizando. Ella quiere profundizar en las cosas de Dios. En esa época, claro, las mujeres no estudiaban, no había universidad, pero realmente es una doctora la Virgen. Hoy diríamos, mucho más inquietudes que una universitaria, muchísimo más. Pregunta sobre las cosas más grandes que hay. ¿Qué inquietudes? ¿Por qué nos has hecho esto? No lo reta, quiere profundizar, quiere aprender de todo. Y cada prueba que la Virgen sufrió, y miren, se sufrió pruebas, y cuántas no cuenta la Escritura, ella fue creciendo en la vida espiritual. Todo fue creciendo. En todas las ocasiones. Miren, los teólogos dicen, pero esto es una reflexión que se hace después. No es que le atribuyamos cosas caprichosamente a la Virgen para rodearla de regalos. Le atribuimos todas las virtudes como para hacerle un regalo a nosotros. No. Esto lo han descubierto los santos en la Virgen. Dicen que la Virgen no solamente no hubo pecado mortal, no solamente no hubo pecado venial, no solamente no hubieron intenciones torcidas, interiores, sino que en ella todos los actos fueron buenos. Y fueron heroicamente buenos, magníficamente buenos. Y eso lo puso ella con su querer. En todo momento y en todas las cosas. Siempre dijo a la voluntad de Dios, hágase y de la mejor manera. ¿Y qué pruebas? Y cuando nace el chico, la huida a Egipto, una vez ve las estampitas, la fiesta de los Reyes Magos, y ve las estampitas del burrito, y qué bonito el burrito, y las palmeritas, y San José llevando el burro, y la Virgen sentada, esos cuadros hermosos que nos ha dejado la tradición. Y nada más, ahí nos quedamos. Pónganse en su lugar, pregúntenle a las personas que han estado en la guerra, pero en la guerra en serio, donde se arriesga la vida cada día, no se acueste, no sabe si un bombardeo. Pregúntenle a las personas que han estado en la guerra mundial, en la última, una guerra en serio, donde se arriesgue la vida. Y ella, el rey, buscaba con sus tropas a una frágil familia. ¿Qué defensa tenían? Buscaban para matarlo, arriesgaban la vida a todos. Y una madre, uno conoce las madres y las buenas madres, lo que son capaces de hacer por sus hijos. Son capaces de meterse en medio de las llamas para sacar un hijo, olvidándose de sí. Cuánto más la Virgen. Las preocupaciones de esta Virgen. Huir a Egipto, país desconocido, dejando todo, lejos de su tierra. ¿Probada o no probada la Sagrada Familia? Y hagamos un repaso de nuestra vida. ¿Cuántas veces pruebas como esas? No. Ni por asomo, pruebas mucho más pequeñas. Era una jovencita la Virgen. Solos ellos, los tres solitos, en medio de este mundo cruel que era el mundo pagano. Esas son las pruebas de la Sagrada Familia. Y qué grande la Virgen. No defecciona ninguna. Eso es una mujer. Miren, búsquenle, estudienla y véanla de cualquier punto de vista. Qué mujer. Y después llega el momento de la pasión. San José ha muerto. Ni siquiera tiene el apoyo de San José. Ese varón fiel, extraordinario, que esposo y que padre. Ya no está San José. Su hijo en cierta manera se le ha ido. Debo ocuparme de las cosas de mi padre. Y ella tiene que escondidamente, ocultamente, porque ahora brilla Cristo por todos lados con sus milagros y su predicación, ella va a seguir a su hijo de cerca
y ella va a recibir las confidencias, no nos quepa ninguna duda de su hijo respecto a la pasión. Si se la dijo a los apóstoles, ¿no se lo va a decir a ella? Ella lo sabía de antemano, y es más, cuando lo presenta en el templo, Simeón le dice: una espada de dolor atravesará tu corazón. A una jovencita le dicen eso. No, que no hay que decir las cosas tristes porque pobre se va a afligir y es el primer hijo. Simeón se lo dijo inspirado por Dios, y ella sobrellevó eso callada. ¿Cuánto cuesta llevar un dolor callado, guardado para sí? Los que sufren, los enfermos, viven, necesitan 200 personas que los visiten para contarles sus penas. La Virgen callada, sobrellevando esa gran pena. ¿Y quién era su hijo? ¿Y qué incertidumbre? Una espada de dolor va a atravesar tu corazón. ¿Cuál sería? ¿Cuándo vendría? ¿Con qué intensidad? ¿Quién estará cerca mío? ¿Qué pasará con mi hijo? ¿Cuántas preguntas? Dice San Lucas, lo observa 2 veces. Dice que María conservaba estas cosas en su corazón y las masticaba. Las guardaba por dentro. ¿Cuánto cuesta a veces soportar dolores callados? ¿Cuántas madres y cuántos padres soportan la pena de un hijo que quieren que cambie y no cambia, que no saben qué es de su vida, que no saben qué va a pasar con él, que anda mal y peor y no saben cómo ayudarlo? ¿Cómo cuesta una pena interior sobrellevada calladamente, todos los días, un día, 2 días? ¿Cuántas personas los ha envejecido esto? Y de la Virgen, ¿con qué entereza llevó todo esto? Sin necesidad de buscar apoyos ajenos para no asumir esa responsabilidad. En fin, la podemos ver a prueba en todas y podríamos recorrer todas las virtudes y cómo admirablemente están en ella. Y después no solamente San José, estuvo cerca de la pasión de su hijo. Y esa frasecita de San Juan: estaba al pie de la cruz de pie. Dice de pie. Ella había visto de cerca las injusticias del juicio de su hijo, que había hecho tanto bien y le pagaban así. Y cruelmente llevado paso por paso desde la última cena, la oración del huerto. Y ella lo sabría de antemano si Cristo a los apóstoles no anunció. Y ella, la impotencia, no poder hacer nada. Pero entendiendo el sentido de ese dolor. Al pie de la cruz, de pie. Ahí es como si toda la iglesia está sostenida por ella. Ni los apóstoles, varones, formados por Cristo 3 años, salvo San Juan, pero San Juan debe haber estado apoyado en la Virgen, desaparecen todos. Fue muy duro el momento de la pasión, y está la Virgen de pie. En medio de soldados, una frágil mujer, la Virgen de pie. Muere Cristo, resucita, sube al cielo, de nuevo sola. Y no con una iglesia que es fácil la vida, sino una iglesia terriblemente perseguida. Pronto empiezan las persecuciones, martirio de San Esteban, la decapitación de Santiago Apóstol, persecuciones por todos lados. Y de nuevo, ¿qué van a hacer los apóstoles? Estrecharse en torno a la Virgen. Como San Juan estaba apoyado en ella al pie de la cruz, ella fue el sostén de la iglesia que ya no tenía la presencia visible de Cristo. ¿Quién era la que más entendía de las cosas de Jesucristo? ¿Quién era la que había recibido más confidencias? Ella. Y bueno, todas las penas de los apóstoles y de la iglesia naciente que agregaba miembros y miembros, ¿quién era el apoyo? La Virgen. El hecho de uno recibir en confidencia una pena, un dolor ajeno, en cierta manera es cargarlo. Así como Cristo cargó con todas nuestras cosas, así también la Virgen. Para eso la dejó Cristo sobre la tierra. Y miren, estudiando la historia de las oraciones marianas, hay una oración, la oración más antigua que se conoce de ella es una que se llama el Sumptuum Praesidium. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que uno lo ha aprendido de niño. Esa es la primera oración que se conoce. Es la primera oración que inventó la Iglesia cuando la Virgen ya no estuvo en la tierra. Bajo tu amparo nos acogemos. Sin ninguna duda, la Iglesia joven recordaría por tradición el papel de la Virgen en esos días en que Cristo subió a los cielos y la Iglesia tuvo que enfrentar ahora la difícil situación de convertir al mundo, de resistir a las presiones del mundo y a las persecuciones. Y la Virgen sos apoyo. Y lo que instintivamente les inspiró a los cristianos esta situación es tomarse el manto de la Virgen, como lo habrán hecho cuando estaba viva y presente y visible en la tierra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo. La Virgen habrá sido el amparo de la Iglesia naciente. ¡Qué mujer extraordinaria! Bueno, pero la Virgen también subió a los cielos. Y ahora nosotros a 2000 años, ¿qué? ¿Qué tenemos que ver con ella? Tenemos tanto que ver. Y ella tiene tanto que ver con nosotros. Todo lo que demostró con Jesucristo y la Iglesia naciente, lo sigue demostrando ahora. Y en primerísimo lugar,
La Virgen es madre. Es el título que más le gusta a ella, porque es el título más femenino que existe. La vocación de la mujer, por su estructura física, psicológica, todo es la maternidad. Y fue la última palabra que pronunció Cristo en la cruz sobre ella, madre. Aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Es lo más grande de la vocación de la mujer. Y la Virgen es mujer, mujer. Por eso su título de madre es el que más le gusta. Y se llena de entusiasmo cuando rezamos un Ave María y recordamos su maternidad divina. Y la salve, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. ¿A qué mujer, a qué madre no le gusta que le invoquen con ese título? Madre en serio y madre viva. Santa Teresa, cuando tenía solo 14 años, muere su madre. Así nos educa Dios, así nos educa Dios. Muere su madre. Después que la entierran, dice que, como pasa siempre, al día siguiente vio el vacío de la casa. En el momento de la muerte, del entierro, todo, en fin, uno está como... tiene su cuerpo visible, por lo menos, pero después viene el gran vacío. Después se toma conciencia y se nota la ausencia. Dice que ella sintió la ausencia de su madre y era un peso que no podía soportar. Instintivamente, movida por Dios, fue corriendo hasta la iglesia, se arrodilló delante de una imagen de la Virgen, muy querida para ella, y eso lo cuenta ella en su vida. Y dice estas palabras: me acuerdo que cuando murió mi madre, como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida, me fui a una imagen de Nuestra Señora y le supliqué que fuese mi madre. Y lo hice con muchas lágrimas. Imagínense cómo estaba su alma. Paréceme que aunque lo hice con tanta simpleza, me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin, me ha tornado así. Esta experiencia de Santa Teresa le hizo descubrir la maternidad de la Virgen. Frente a cada dolor nuestro, el desamparo, porque este mundo, aunque estemos rodeados de amigos y familiares y todo, es un desamparo. El mundo es un desamparo. Y bajo tu amparo nos acogemos. Dios a veces nos hace ver ese desamparo, esa especie de orfandad, si no está ella. Y uno piensa en los protestantes. A mí me hiere la sangre pensar en los protestantes que tienen la Biblia, por lo menos, y en tantos otros cultos de hoy. Y la secta Múnich, qué sé yo, todo esto. Todos estos cultos nuevos que están apareciendo, esotéricos, no esotéricos, es una avalancha de cultos. ¡Qué orfandad! Y el hombre no puede vivir solo. ¡Qué orfandad! ¡Qué tesoros que tenemos nosotros al tener la Virgen, madre, viva, presente, cerca! De Cristo se dice, siempre vivo para interceder por nosotros. Y de la Virgen exactamente lo mismo, siempre viva para interceder por nosotros, siempre viva, siempre pendiente de su Hijo, cuando estuvo en la tierra. En todo momento, en las pruebas, en los momentos más importantes, así igual con nosotros. Siempre viva para interceder por nosotros. Te buscamos con angustia. No lo escuchamos decir, pero no quepa ninguna duda de que es así. Nos lo dice la fe, y punto. Te buscamos con angustia. Cuando nosotros nos olvidamos de ella, dejamos pasar tiempo, la tratamos con cierta frialdad, nos busca con angustia como buscaba a Jesucristo. Virgen Madre, cuánto le alegra a ella la maternidad. Madre afligida. Ella está pendiente de las cosas de la tierra. En la cuarta aparición de Fátima, la de agosto, cuenta Francisco, uno de los chicos que me acabo de enterar que terminó el proceso de beatificación. El Papa calculan que lo va a hacer en un viaje a Portugal, no sé cuándo es, de acá a unos meses, la beatificación de los dos chicos, Jacinta y Francisco, los dos que murieron enseguida. Es hermosísima la vida de ellos. Bueno, cuenta Francisco que le impresionó porque la Virgen dice que hablaba con un tono natural y gozoso, todas las apariciones, pero dice que por ahí, en la cuarta aparición, dice, cambió su rostro y la vimos triste. Y dijo, rezad mucho por los pecadores porque son muchos los que van al infierno, porque no hay quien rece por ellos. La Virgen está triste. Esto impresionó tanto a Francisco que todo el resto de su vida, aunque era un chico, tenía 8 años, era un niño, entendió esto. Hay que ver la cantidad de sacrificios y no perdía tiempo para rezar en otra cosa, sino en rezar y rezar por los pecadores. Su alma quedó como absorta y contagiada de ese sentimiento de la Virgen. La Virgen está triste. Está en el cielo la Virgen, pero está tan
embebida de las cosas nuestras, no es ajena a nuestras cosas, está tan embebida a lo nuestro que en esa especie de momento, instante en que Dios nos dejó ver los sentimientos del cielo, en la Virgen, en Fátima, con su aparición, la Virgen está triste. La Virgen no puede conformarse con el mundo como anda. La Virgen tiene esa lucidez de la fe, la mirada de Dios, que siente horror del mal. Nosotros nos hemos, de tanto vivir pegado, y lo tenemos pegado encima al pecado y a los desórdenes y al mal, nos hemos acostumbrado. Demasiado nos acostumbramos. Dios nunca se va a acostumbrar a lo que es el mal, porque es el suicidio de la criatura. La Virgen menos. La Virgen está triste. Y está triste con nuestra vida, porque no es como debiera ser. Y está triste con los desórdenes, los olvidos, la pérdida de la fe, el alejamiento y enfriamiento de la vida cristiana, de tantísima gente, en pueblos cristianos, en nuestra Argentina, en nuestro barrio, en la parroquia, en nuestra familia, en todos lados. La Virgen está triste. ¿Cuántas cosas hicieron estos chicos cuando entendieron y se contagiaron de esos sentimientos de la Santísima Virgen? Van muchas almas al infierno. Ahí están las preocupaciones de la Virgen, la salvación de las almas. Madre afligida, pero madre consoladora. Si Cristo dijo, venid a mí que yo os aliviaré, la Virgen dice lo mismo, venid a mí que yo os aliviaré. San Luis María Griñón de Montfort, uno de los santos más enamorados de la Virgen, hizo obras maravillosas. Gran misionero, apóstol, transformó media Francia con sus predicaciones. Él dice que leyendo todo lo que se había escrito sobre la Virgen durante años, descubrió que a ella tenemos que tratarla así. Esta era la esencia de nuestro trato, lo que Dios quiere de nuestro trato con la Virgen. Así la ha puesto Dios, no es un invento de ella. Que le entreguemos todo a la Virgen. Nuestras preocupaciones, cuántas cosas nos aflige el pasado, nos aflige el futuro, nos aflige el presente, cosas del cuerpo, la salud, del alma, cosas propias y de nuestros seres queridos, de nuestra patria. Estamos llenos de cargas, de pesos que nos doblan, porque son demasiado grandes para nosotros. San Luis María nos dice, es muy sencillo, si lo hiciéramos como Dios quiere, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Lo repite la Virgen textualmente. ¿Qué hay que hacer? Descargar sobre ella nuestras preocupaciones. Transferir a ella nuestras preocupaciones, con la confianza de un hijo. Como un chico, no se preocupa si está la comida o no, de prepararla o no. Él va y pregunta a qué hora está y va a comer. La cama está preparada, en invierno tiene abrigo, en verano tiene lo necesario. Un chico, un niño, vive despreocupado en los brazos de su madre. Las preocupaciones son de la madre, no de él. Necesita una cosa, la pide. Le duele algo, llora. Un niño es así. Esta relación tenemos que tener con ella. Pero eso hay que cultivarlo y hay que hacerlo crecer. Madre afligida, madre consoladora y finalmente madre intercesora. Se cuenta de la época de San Francisco de Asís que Fray León, un hermano de los franciscanos, compañero de San Francisco, un día vio una gran escalera, un campo donde estaba el juicio, y arriba Cristo con San Francisco, una gran escalera roja. Y San Francisco desde arriba llamaba a sus hijos. Y trataban de subir, pero primer, segundo escalón y caían, tercero, cuarto. Los que más llegaban eran apenas unos escalones y caían al suelo. Hasta que apareció otra escalera blanca. Y San Francisco indicó aquella a sus hermanos. Por esa escalera subían fácil. Era la escalera de la Virgen, que pasaba con el auxilio de ella. No es fácil el camino de la salvación. San Pedro dice, si el justo apenas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? No es fácil, a todos nos cuesta. No es fácil para nadie. Y Dios ha puesto a la Virgen para algo. Madre consoladora y madre intercesora. Si descargamos sobre ella nuestras preocupaciones y la invocamos como mendigos, como hijos, es lo que más desea ella. Cuántas oraciones y cuántas prácticas de piedad hay, gracias a Dios, difundidas y conocidas dentro de nuestro pueblo. Tenemos que profundizar en eso y recordar siempre aquellas palabras que se le atribuyen a San Bernardo, pero que la Iglesia la ha rezado siempre, convencida de que son verdad. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
este gran buscador de la verdad que fue San Pablo, ustedes saben cómo fue su conversión, va a estampar en uno de sus escritos esta frase: sé en quién me he confiado. Sé en quién me he confiado, o a quién me he confiado, es decir, a Jesucristo. O sea, si me entregué y entregué mi vida por Cristo, sé de quién se trata, no lo hubiera entregado a cualquiera. Y yo me pregunto, si nosotros los cristianos católicos sabemos todos a quién nos hemos confiado, ¿conocemos realmente la persona de Cristo o no? Como lo meditamos ayer respecto a la Virgen, Cristo es un misterio todavía más insondable que el de la Virgen. Vamos a ver si daría para tanto. Vamos a ver hoy algunos de los aspectos de la personalidad de Jesucristo y sobre todo ver aquello que primero impresiona para llegar a la fuente de donde nace esa grandeza. Vamos a ver hoy los sentimientos humanos de Cristo. Fíjense cómo el mundo de hoy habla mucho del hombre. Y bueno, los católicos, los cristianos tenemos justamente que presentar a alguien que es plenamente humano. Esa frasecita de la Escritura dice: et verbum caro factum est. Tan rápido que se pronuncia, y el verbo se hizo carne. Carne significa hombre, naturaleza humana. Hay en Cristo naturaleza humana perfecta. El Concilio Vaticano II, que quiso hablar a los hombres de hoy, dijo que Cristo entró en el mundo por la encarnación como hombre perfecto. De manera que hoy que se habla tanto del hombre por todos lados, y se habla del antropocentrismo y la búsqueda del hombre y todo para el hombre y los derechos humanos, etc., los cristianos sacamos, como dice la Escritura, de la revelación de Dios sacamos todo para responder a todos los planteos, interrogantes y desafíos de todos los tiempos. Y hoy sacamos a Jesucristo. Si habla del hombre, saquemos a Cristo como hombre y mostremos que es realmente el único superhombre. Y fíjense que el hombre tiene necesidad de modelos. Esto desde todos los tiempos. Los antiguos griegos y romanos admiraban a sus héroes, que mitad dioses, mitad hombres, en fin. Más adelante, cuando se cristianiza Europa, aparece la figura del santo. Ese es el verdadero héroe y la expansión del culto a los santos. Los santos como dignos de ser y posibles de ser imitados. Pero hoy, dando un salto, ¿a quién admira el mundo? A esas especies de superhombres, la mayoría de ellos inimitables. Una especie de ilusión que el hombre se hace por un momento. Y desde la viejísima figura de estos superhombres, entregados para la consumición de niños, jóvenes, adultos, desde Superman, Tarzán, la Mujer Maravilla, Rocky, Rambo, etc. Todas estas especies de superhombres, algunos muy tocados de la técnica moderna, son todos inimitables. No digo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista del realismo. Son inimitables porque no son humanos. En cambio, Cristo, con ser tan grande, es el más humano de todos los hombres. El más humano de todos los hombres. Así que hoy que se habla del hombre, el cristianismo podrá presentar una figura gigantesca, fascinante y hermosa de Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio de San Pablo, es decir, de Cristo, y sé en quién me he confiado. Hay como dos errores en esto, hablando de este primer aspecto. Habrían tantos aspectos, bueno, no entiendo. Los sentimientos de Cristo. No hay que pensar, como a veces mal presentan las películas, tipo Hermano Sol, Hermana Luna, San Francisco de Asís, una especie de hippie, sentimentalón, no sé cuánto, o a veces las películas sobre Cristo también, sino yo diría, una serena y varonil, unos serenos y varoniles sentimientos hay en Cristo. Desde el sentimentalismo, que es un error, un sentimiento desbordado, hasta el otro extremo, una especie de insensibilidad inhumana, como muchos quieren o piensan que hay que presentar la varonilidad, una especie de insensibilidad, porque eso es como una debilidad. Así lo entendían muchos paganos al sentimiento, una especie de pudor de mostrar ciertos sentimientos. En ciertos pueblos está muy desarrollado esto, el pueblo japonés.
Es un falso concepto de varonilidad o de humanidad. Y en Cristo, miren, los psicólogos de hoy hablan, vamos a hacerle, si ayer le hacíamos un test a la Virgen, vamos a hacerle hoy un test de personalidad a Jesucristo. Los psicólogos hablan de que tiene que haber un equilibrio de 3 elementos muy difíciles de encontrar en nosotros para que haya una personalidad equilibrada. El mundo de los sentimientos, eso que tiene que ver más con lo corpóreo, si se quiere. La inteligencia y la voluntad. Hay personas que tienen un gran desarrollo de la voluntad, pero poca inteligencia y pocos sentimientos. Otros un gran desarrollo de su inteligencia, o sea, típico del intelectual, pero la vida sentimental parece que es nula en ellos. Es como si atrofiara una dimensión a las otras. Y otros los sentimientos sin voluntad, firme y sin pensamiento claro, lúcido y sereno. Es difícil equilibrar estas cosas en nosotros y el equilibrio nuestro es una cosa compleja y es dinámica y por eso es difícil de hacer en la vida práctica, en cada situación, reaccionamos a veces desproporcionadamente por eso. En cambio en Cristo estos 3 elementos se dan en un equilibrio admirable, realmente que nos dicen aquí hay algo más que lo humano. Y vamos a ver algunos de sus aspectos, lamentablemente hay que ir demasiado rápido. En primer lugar, sentimientos estéticos en Jesucristo. Hay personas que por desarrollar mucho la inteligencia, etcétera, no tienen capacidad para la belleza. Estamos rodeados de cosas hermosísimas, en todos lados. Cada puesta de sol es un espectáculo. A veces el trajín de la vida nos hace perder el sentido de lo bello. O el mundo de hoy. Entonces, lo funcional, las sillas que sean funcionales o no, las mesas, las casas, todo es funcional. Funcional, y hemos perdido, por buscar lo funcional, el sentido de la belleza. Se ha perdido muchísimo. Un tema hermoso y largo. Y en Cristo, fíjense, con todo el trajín que tenía, porque no tenían ni tiempo para comer, era capaz de extasiarse ante los lirios del campo. Y hizo esa descripción hermosísima, cómo se visten los lirios del campo, ni los reyes se visten así en los palacios. Se ve que había contemplado, y en estos chispazos, en esos relámpagos se ven, la belleza de las flores del campo, tantas veces que los atravesaba, y teniendo tanto que hacer, sabía verlo. No todos podemos tener, y uno lo tiene atrofiado, como todos los tenemos atrofiados, esa capacidad de ver la belleza. Sentimientos estéticos, sentimientos humanitarios. Lo vemos Cristo en acción, por ejemplo, frente a los niños, frente a las personas sencillas, las personas importantes, que de golpe todo el mundo las aclama, y uno podría ver tantos ejemplos del mundo de hoy, se sienten, cultivan su amor propio, su orgullo, su grandeza, y pierden la sensibilidad, o aquel que tiene, o por tener mucho dinero, etcétera, se pierde fácilmente la sensibilidad hacia la gente que no le va a dar lustre, ni importancia, ni prestigio, los niños, la gente sencilla, los pobres. Fíjense en Cristo, aclamado por todo el mundo, y sin embargo supo dar lugar, tiempo, preocupaciones a gente que no le podía aportar nada. Cómo supo observarlos, y a veces en medio de multitudes. Dejad que los niños vengan a mí. Era una persona que era capaz era un imán para los niños. Se ve que él los recibía bien, sabía entenderlos. Cómo se hacía todo para todos, como dirá San Pablo más adelante. Sentimientos humanitarios, aún siendo una persona que había adquirido una fama extraordinaria en Israel, supo inclinarse no por proselitismo, porque no esperaba hacer ninguna elección, ni ninguna campaña política estaba haciendo, sino simplemente porque le nacía de dentro. Sobre todo sensibilidad ante el dolor ajeno, que también es fácil perderlo. Sensibilidad ante cualquier clase de dolor. Y por ejemplo, la viuda de Naín había perdido a su hijo, único hijo. No es que lo fuesen a buscar y lo obligaran. Él pasaba y vio eso, y se conmovió. Y primero se dirige a la madre: mujer, ¿por qué lloras? Vio el dolor de la madre, y ahí ese es el milagro de la resurrección. Iban camino al cementerio. Sentimientos humanos ante esta mujer. El ciego de Jericó. Dice que había una multitud enorme en Jericó, y había un ciego que gritaba, imposible escucharlo. Gritaba más fuerte y lo quieren hacer callar porque molestaba. Y Cristo dice, bueno, se olvida de todos los demás
personas mucho más importantes y sin embargo escucha la voz de ese ciego. ¿Qué importancia tenía ese ciego en la ciudad de Jericó? Era un ciego limosnero y sin embargo Cristo deja a esa multitud y va a ver al ciego y le hace el milagro de darle la vista. Esos sentimientos ante el dolor ajeno, aún aquel que todos querían hacer callar, sin embargo eran los vecinos de él, parientes, etcétera, los que más tendrían que haberse compadecido, era el más necesitado. Los demás tendrían que haberlo llevado a Jesucristo. Sin embargo, nadie se acordó del pobre ciego. Y sin embargo, Cristo interiormente se condolió con él, la conmiseración. Es hermoso el caso también del siervo del centurión. Es un siervo, no era el centurión romano, el oficial romano, de ese destacamento militar que había ahí. Era el siervo de él. Y dice que en el camino, cuando va a curar al ciego que le pide el centurión, dice que era tal la multitud que lo apretaba por todos lados cuando fue aquel caso de otra curación milagrosa. Pero me interesa destacar esto. Era una multitud de gente. Y Cristo va a curar el siervo de un oficial, un empleado. Fíjense, Cristo no se dejó desproporcionar sus preocupaciones según la importancia pública, social, sociológica, en términos actuales de la gente, sino en las necesidades. Eso es lo que se llama misericordia. Corazón que se duele, que siente la miseria ajena como si fuera propia. Era el Verbo encarnado, era Dios y sabía inclinarse delante de un hombre que para el mundo de su tiempo era un nadie, un limosnero, un pobre empleado, un niño, una persona abandonada, que ni sus vecinos y conocidos lo tenían en cuenta. El Verbo encarnado los tenía en cuenta. Ante el arrepentimiento, ¿cómo se conmueve Cristo? Esa pecadora, es una mujer que tiene mala fama, todos se escandalizan, está comiendo, llega la pecadora y Cristo vio eso grande que hay. Cristo fue capaz de admirar la grandeza de las almas, la grandeza de un arrepentimiento que era capaz de vencer al respeto humano. Tirado a los pies de Cristo, no le restó importancia a todos los demás, incluso hizo un juicio muy duro sobre los demás y se fijó en la grandeza de esta alma que se había arrepentido de sus pecados. Capaz de admirar no solamente las cosas hermosas, sino, yo diría, la hermosura de la grandeza humana. O cuando se admira ante la fe del centurión, grande es tu fe. O aquella otra mujer cananea, una cananea en Israel era nadie, era como un perro. Por eso ella hace referencia, los perros comen las migajas que caen y Cristo se admira de la fe de la cananea. Cristo supo admirarse de aquellas almas grandes, el sentimiento ante la grandeza, eso que está tan apagado hoy. No se admiran los actos heroicos, el heroísmo de los santos. Hoy se admiran otras cosas, se admira las cosas que lucen, que brillan, el poder que da el dinero, el acomodo, etc. Y no la grandeza de alma. Eso es lo que supo distinguir Cristo. Y fíjense cómo supo proporcionar. Una oportunidad le traen un paralítico, y ese paralítico estaba en pecado. Y Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. Iba a que le curara la parálisis. Sin embargo, no se dejó conmover Cristo por un mal físico, sino se conmovió más por aquello que era más digno de conmoverse, que era el mal del alma. No era un sentimentalón Cristo, que solamente se doliera tanto de un hombre que sufre como de un animalito. Hay personas que tienen tantos sentimientos hacia el perro, hacia el loro, el gato, como ante la gente que sufre, una especie de sentimentalismo tonto. El de Cristo no era un sentimentalismo, era razonable, supremamente razonable. A un paralítico le dice, tus pecados te son perdonados. Fíjense cómo esos sentimientos de Cristo ante el dolor ajeno, ante el mal ajeno, fueron bien proporcionados. Su principal mal era el menos visible y era el más grande de todos. Y después le dice, para que veas que tengo poder, toma tu camilla y anda. Estaban educados, proporcionados en Cristo. Y se lo vemos en su familia. Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Se estaba ocupando de su familia. Era hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero eso no le hizo rechazar, por más que era hijo de Dios, Dios verdadero, dice que volvió a su casa después del templo, dice, y les estaba sujeto. A San José y a la Virgen. Sentimientos de hijo. Estaba sujeto a su padre adoptivo, San José, y su madre. Sentimientos de hijo que llegan a su culminación en la cruz. Se acuerda de su madre.
Casi sus últimas palabras, su testamento es el recuerdo hacia su madre. Está sufriendo él. La madre piensa en él. El hijo podría pensar en sus dolores. Y sin embargo piensa en su madre. ¿Qué va a ser de mi madre que queda sola? Y ahí tiene a San Juan y se acuerda de su apóstol. Sentimientos de amistad. Qué cosa admirable. Es uno de los aspectos de la madurez nuestra. La capacidad de tener amigos y de entablar una amistad. Y fundado en grandes razones. El caso de Lázaro. Lloró. Impresiona ver al Verbo encarnado llorando. Dice que la gente se impresionaba y dice cómo lo amaba. Porque lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Y las señales de amistad que le da a los apóstoles. Lo que hizo por ellos. Y los apóstoles todos traicionan esa amistad. Incluso San Juan. A mitad de camino lo siguió. Fue el más fiel de todos. Pero los apóstoles escapan. Moriremos con ti, puras promesas de San Pedro. Se escapan todos. ¿Y Cristo qué hace? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos pasaba lo mismo? De golpe Cristo solo. Hizo bien a medio mundo. Profundizó su amistad con algunos y sin embargo le jugaron mal. Cuando la oración del huerto, que vienen soldados y peligra la vida de todos, me buscan a mí, dejen ir a estos. Hizo una muestra de su poder ante los soldados, pero no para defenderse él. Defendió a los que él sabía que lo iban a traicionar. Y el caso de Judas lo dejó sentar al lado. Después de resucitado, sus palabras son de reproche. ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué me hicieron esto? Fíjense qué grandeza de alma. No les dice nada de eso. No les reprocha nada. Todo lo contrario. Les abre las puertas para que darles lugar a su arrepentimiento. Y en la cruz, fíjense, cualquier persona que sufre o está enferma no habla más que de sus enfermedades y dolores. La grandeza de Cristo en la cruz no tiene límites. Todas las primeras palabras de Cristo son todas para referirse a los demás. Perdónalos porque no saben lo que hacen, sus enemigos. El amor a los enemigos es lo supremo en el mensaje cristiano. Es heroico, es de perfectos. El amor a los enemigos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Se acuerda del otro ladrón que está al lado de él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acuerda de San Juan, se acuerda de su madre. Los que sufren piensan en sí, pero Cristo piensa en los demás. Qué difícil es, cuando uno está sufriendo, pensar en los otros. ¿Y cuántos otros ejemplos de amistad? Coraje de Cristo. El coraje de Cristo que en la pasión se queda solo. Lo abandonan todos. Fíjense la serenidad de los diálogos de Cristo. Se sintió apabullado por lo que venía, perdió la paciencia, perdió los estribos, como se dice. Sabía todo lo que venía, se queda solo. Todos complotan contra él, sin embargo, qué serenidad con Pilatos, con Herodes, con el pueblo, sus silencios. Es una serenidad, un dominio de sí, realmente que no es humano. Todo esto lo vieron bien sus contemporáneos. Nosotros lo vemos, algunos aspectos nomás que nos han llegado. Por eso dice la Escritura una palabrita nomás, pero ahí está todo pintado Cristo. Lo acusan de seducir a las turbas, a las masas. Se quedaban como encandilados por su personalidad. Hoy hemos destacado ese aspecto. Realmente los contemporáneos lo vieron. Y por eso, un joven de 30 años, como era Cristo, fascinó a todo Israel. No era una personalidad deforme, rara, estrafalaria, como han habido tantas en el mundo, que han tenido que esconder tantas facetas de su vida. Bien está ese dicho de que nadie es grande para su ayuda de cámara, para su secretario, para el que lo ve de cerca, el que lo ve todos los días. Una cosa es salir al público 1 hora por semana y mostrar algo, fingiendo, haciendo teatro, preparándose. Pero una cosa es vivir y que le conozcan las 24 horas y no mostrar más que grandeza. Qué grande los sentimientos humanos de Cristo. Por eso entendemos esas palabras de San Pablo. Sé a quién me he confiado. Los cristianos tenemos que sentir orgullo de Cristo para presentarlo al mundo de hoy, que habla del hombre pero que no entiende del hombre. Pocos siglos han sido tan ignorantes de lo que es realmente humano. Y enamorarnos mucho más de Cristo, que desde la Eucaristía muestra estos mismos sentimientos que mostró en su tiempo a los que lo vieron hacia cada uno de nosotros, ¿no? Recordémoslo al recibir la comunión y al darle las gracias después de recibirla. Que así sea. Nos ponemos.